Hola, en este video les voy a estar mostrando de qué se trata el sistema de préstamo francés y cómo es un flujo de fondos de este sistema utilizando el siguiente ejemplo. En este ejemplo tengo un préstamo por 100.000 pesos con una tasa nominal anual del 10% y vamos a suponer que los pagos se hacen cada fin de año durante 10 años. Ojo, nada quita que los pagos se puedan ir haciendo semestralmente, trimestral o incluso mensualmente. En cuyo caso, si la tasa es anual, lo que vamos a tener que hacer es dividirla por la cantidad de periodos que tenga ese año. Lo más sencillo para pensar cómo ir devolviendo este préstamo a lo largo de 10 años es pensar que se va a ir haciendo en cuotas fijas, es decir, en montos fijos al final de cada año, lo que sería 100.000 dividido 10, 10.000 pesos cada año. Pero, un pequeño detalle, nos estamos olvidando de los intereses que tendríamos que ir aportando en cada pago. Entonces, de acá vamos a sacar que la cuota del sistema de préstamo francés está constituida de dos partes. Una es la amortización o la parte del préstamo que vamos a ir devolviendo y otra parte los intereses. La característica principal de las cuotas del sistema de préstamo francés, como se puede ver en este gráfico de 10 flujos de fondos, es que en los primeros años los intereses son bastante altos y la parte que amortiza, la verde, es bastante baja y va creciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque los intereses se calcula sobre lo que se dice la deuda viva, es decir, la parte de la deuda que todavía nos queda por devolver. Ahora cuando armemos la tabla, te vas a ir dando cuenta de qué se trata esta parte de la deuda viva y los intereses que vamos pagando, así como también de la cuota. La cuota, otra característica del sistema de préstamo francés, es que la cuota es constante y se obtiene usando esta fórmula. Si te interesa saber de dónde sale esta fórmula matemática, en la descripción del video dejo un artículo que lo explica bastante bien. Básicamente la fórmula de la cuota es la B, que es el préstamo tomado, en este caso 100.000, por este valor, donde I es la tasa de interés, que en este caso será 0,1 o el 10%, y la N es la cantidad de periodos o la cantidad de pagos que yo hago. En este caso va a ser 10. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular esta cuota. Yo le voy a poner acá en esta celda y voy a usar el Excel para que me calcule. Le voy a sacar el signo pesos por las dudas. Le saqué el punto también para que no me lo tome como decimal. Y voy a hacer la B multiplicado por, esto va a ser mi numerador, que está compuesto de la potencia. Vamos a usar la función de Excel potencia de 1 más 0,1, que es el 10%, esto elevado a la cantidad de años, o sea 10, y todo esto, siempre hablando del numerador, por 0,1. Todo esto a su vez tenemos que dividirlo por el denominador, que va a ser potencia de nuevo de 1 más 0,1 o el 10% elevado a la 10. Perdón, voy a seleccionar la celda esta, y todo esto menos 1, que es la parte del denominador. Creo que no me olvido ningún paréntesis. Sí, evidentemente. Ahí Excel solo me lo corrigió. Y me dice que el valor de cada cuota que yo tengo que ir pagando
cada fin de año es de 16.274,5395. Esto lo vamos a dejar en 2 decimales y voy a armar la siguiente tabla. Esta tabla va a estar compuesta de 6 columnas. La primera columna es periodo. Acá vamos a poner la cuota, los intereses, la amortización total, y la parte de la deuda viva. Ya vamos a ir viendo de qué se trata cada columna. El periodo va a ser al final de cada año, cuando yo haga los pagos correspondientes para ir pagando el préstamo, ¿sí? Empezamos por el periodo 0 hasta el periodo 10. En el periodo 0 tomamos el préstamo, que es de 100.000. Lo voy a poner así, de esta forma. Yo lo pongo haciendo referencia a esta celda, de manera que si yo cambio el valor acá, automáticamente se me actualice el valor en esta celda. En el periodo 0 obviamente no pago ninguna cuota, los intereses que tengo que pagar son 0, la amortización que voy a pagar también es 0 y la amortización total va a ser 0. En el año, para los años siguientes, las cuotas son constantes, con lo cual tengo que hacer referencia a esta celda donde habíamos calculado cuánto es la cuota para este caso, y le voy a poner el signo peso al nombre de la fila, al nombre de la columna, que es D, y al nombre de la fila, que es 6, para que quede una referencia constante a esta celda, de manera que yo, al arrastrar el valor de dicha celda, lo puedo hacer sin ningún problema. Bien, entonces tengo la cuota. Los intereses, como te dije, se calculan sobre la parte de la deuda viva, es decir, la deuda que todavía no fue pagada. En el año 1, la deuda viva son todavía los 100.000 pesos que yo tomé originalmente. Con lo cual, para calcular los intereses, va a ser la tasa nominal, que es 10%, o 0,1, por esta deuda viva. Eso me da que los intereses son en el primer año 10.000 pesos. La amortización la voy a obtener simplemente restando de la cuota la cantidad de intereses que yo pagué. Para este año la amortización va a ser de 6.274 pesos con 54. Y la amortización total va a ser la suma de la amortización en el año 0 más la amortización en el año 1. Voy a usar la función Excel, suma de este más este. Y le voy a sacar para que quede con 2 decimales. Ahora, la deuda viva para el año 1 la voy a calcular como la deuda viva del año 0, o sea los 100.000, menos lo que yo pagué o la amortización en el año 1. Eso lo hacemos de esta forma. Y ahora nuestra parte de la deuda viva es 93.725 pesos con 46. Voy a hacer una vez más esta fila, la fila del periodo 2, y después vamos a dejar que la magia de Excel calcule el resto de los años. Los intereses para el año 2 los voy a calcular como la tasa nominal del 10% por la deuda viva
y me va a dar 9.372 pesos con 54, con 55 si lo redondea. La amortización nuevamente se hace como la cuota, que es constante, menos los intereses que pagué. Fíjate una cosita, fíjate que los intereses en el año 1 son de 10.000, en el año 2 ya se redujeron a 9.372. Por el contrario, la parte de la amortización en el año 1 es de 6.274 y en el año 2 aumenta a 6.901. Eso se ve acá en el gráfico, la parte verde va creciendo año tras año. La amortización total la vamos a calcular ahora como la amortización en el año 0, que fue 0, más la amortización en el año 1, que fue de 1, más la amortización en el año 2, que es de 2. Voy a hacer un pequeño cambio acá en la fórmula para que esta celda quede fija, para que la suma quede fija desde acá, y a medida que yo vaya arrastrando o calculando las diferentes amortizaciones totales de los diferentes periodos, empiece siempre del periodo 0. Para eso simplemente pongo el signo peso acá, en la columna y en la fila, y ahora cuando arrastre, fíjate que me va a tomar desde esta hasta el periodo 2. Lo mismo voy a hacer acá con la deuda viva, que era esto menos la amortización de este periodo. Una vez que tengo esto, como ejemplo, ahora yo voy a arrastrar y Excel solo va a inferir cómo tiene que ir calculando periodo tras periodo los intereses, la amortización total y la deuda viva. Tomemos como ejemplo lo que pasa en el periodo 7. Vamos a ver que los intereses lo calcula como 0,1 por F17, es decir, por la deuda viva del periodo 6, lo cual es correcto. La amortización para este periodo la toma como la cuota de dicho periodo menos los intereses, y la amortización total la suma desde el periodo 0 hasta el periodo 7. Y a su vez, la parte de la deuda viva la calcula como la celda F17, es decir, la deuda viva acá en el periodo 6 menos la amortización en el periodo 7. Y así llegamos al último periodo, al periodo 10, en el cual la amortización total es de 100.000 y la deuda viva es de 0. Y obviamente tuve que pagar esta parte de intereses, que es el rojito este que se ve en el último periodo. Como comentario particular de este sistema de préstamos, podemos ver la cantidad que se pagó de intereses haciendo la sumatoria de la columna de intereses, y vamos a ver que es de 62.745. Y acá hay que tener cuidado, porque si bien la tasa nominal es de 10%, en 10 años yo terminé pagando un poco más del 62% de lo que corresponde al préstamo inicial. Eso es una de las cuestiones del sistema de préstamo francés, y en comparación con otros sistemas como el sistema de préstamo alemán, es que se paga un poco más o bastante más de intereses dependiendo del caso. Otra cuestión, otra desventaja, es que inicialmente se terminan pagando mayormente intereses que lo que corresponde a la parte del préstamo. Y en cuanto a ventajas de este sistema, podemos mencionar que al ser una cuota constante,
permite una mejor administración. Bueno, de esto se trata el sistema de préstamo francés. En la descripción del video te dejo el link al artículo y también así te voy a dejar el link al artículo de cómo se hace para obtener esta fórmula. Y bueno, espero que te sea útil y nos vemos en la próxima. Chao.